de hoy vamos a hablar de mis favoritos y además son cruelty free. Vamos a verlo. Bueno, empezando por la protección así facial, que es donde más nos da el solamen cuando salimos a la calle, vamos a la playa y tal. Mi favorito y el que menos tiempo hace que tengo es el Sunscreen Velvet de Fresiderm, que me lo dieron en el evento de la semana pasada. Se realizó en una farmacia y lo organizaba Dermacosmética, que os dejaré por aquí el link de su Instagram para que os paséis y echéis un vistazo. Las chicas de verdad que son un amor y yo creo que todas salimos encantadas de lo bien que nos explicaron y lo majas que eran. Y bueno, este protector solar es 50 plus uva, que eso es muy importante porque si pone uva y UV y uno de ellos no está seleccionado o redondeado, es que no protege contra eso, ¿vale? Porque eso es muy importante porque son diferentes factores, ¿vale? Entonces, bueno, esa fue una de las cosas que nos explicaron, porque claro, mucha gente en el packaging de los productos te pone los dos tipos de protección y así tú ya piensas que estás protegido con no es así. Entonces, bueno, aparte de explicarnos eso, nos dieron a probar toda la gama de protectores solares que tienen ellos y luego nos obsequiaron con unos productos a cada una y a mí me dieron este para piel grasa. Esto es una maravilla porque nada más aplicártelo te deja una textura súper sedosa en la piel, seca, o sea, es seca pero suave, o sea, no seca de cuarte que tiene la piel grasa, porque esto no es ponerte una plasta en la cara, no es incómodo, es que a mí me tiene enamoradísima. Y luego otro producto que había estado utilizando hasta que entró en mi vida era este de Solcare, que se vende en Mercadona. Es un facial protector 50 plus tacto seco. A ver, me gustaba mucho, ya os digo, pero esto me hacía pelotillas. O sea, yo me lo aplicaba y si ya no te tienes que hacer nada más en la cara, no te tienes que poner maquillaje ni nada más, perfecto. Pero como te tengas que poner alguna cosa y tengas que estar haciendo un trabajo de un ahumado ahí que te cagas, por ejemplo, esto empieza a hacer pelotillas y se te va todo al traste. Pero es que no puedo grabar con este gato haciendo eso, de verdad. Que no me concentro porque estoy ahí viendo ahí todo el rato y no me concentro. Bueno, y eso, que hace como una capa gruesa en la piel de producto y a lo que te lo tocas varias veces, pues se acaba yendo. Y pues nada, es mucho más barato que el de Fresiderm, pero no da el mismo resultado para nada. Y bueno, ya de protección corporal, yo utilizo este spray protector de nenes, es 50 plus uva, es una protección muy alta y es resistente al agua y no contiene alcohol, que mucha gente eso es algo que no le gusta. A ver, cuanto menos alcohol te pongas mejor, pero pues eso, no contiene alcohol y a ver, a mí me gusta mucho, es muy fácil de aplicar, huele bien, no deja residuo blanco, no es pegajoso, el bote es bastante grande, trae 250 mililitros, que para lo que yo voy a la playa me viene de sobra. Y no sé qué más deciros, la verdad que este protector me lo compré este año, buscando información y tal, vi que estaba esta marca que no testa en animales y me gustó mucho y voy a serle fiel por lo menos durante este verano. Y bueno, por último estos dos productos que también pertenecen a lo que sería protección solar, pero que no suelen ser tan utilizados como es un protector solar al uso, porque es para el cuerpo. Este sería el Deep Balm de Fresiderm, que es protección 50 plus y además es hidratante y tiene una ligera capa como de brillo, o sea que te lo puedes aplicar también sin más. Si no, yo lo que hago muchos días es, mientras me estoy maquillando, me lo aplico para que haga efecto y se absorba la protección solar y luego ya me aplico el labial que quiero llevar
pero bueno, también te lo puedes dejar como labial y queda un efecto así como gloss. Y bueno, en el evento Virginia de Vircore tuvo la idea y la iniciativa de que el olor de esto es a almendras de Navidad. Os pondré una foto por aquí para que veáis a lo que se refiere. Y la verdad que es que esto huele a Navidad. A mí es que me huele a almendra, a turrón de almendra, a helado de turrón. Algo con... ¿a helado de turrón? Sí, algo con almendra. Y es como muy dulzón, pero agradable. O sea, una vez te lo pones, ya prácticamente... Una vez te lo pones, el olor no es tan fuerte como si lo hueles directamente de aquí. Y nada, la verdad es que me está gustando bastante, sobre todo pues para eso, para ir a la playa, a la piscina y para cuando salgo, sobre todo si son horas del mediodía y tal, aplicármelo para no quemarme los labios. Y ya por último os enseño este acondicionador protector de Deli Plus. Es un protector para el pelo, igual que están los protectores de calor cuando usamos planchas y secadores, pues está esto. Es un producto bifásico que para lo que sirve es para protegernos de los rayos del sol y además huele a coco que te mueres, o sea que ya os aviso que a las que no les guste el coco ni os lo compréis, porque es como el olor típico del verano. O sea, es que las personas que no les guste el olor a coco, ¿qué hacen en verano? Joder, cómo estoy hoy. Bueno, que contádmelo, lo que hacéis las personas que odian el coco. Contadme qué hacéis en verano, qué productos utilizáis, porque es que esto es más difícil que ser cruelty free, de verdad. Yo estoy muy concienciada con vosotras. Y nada más, chicas, esto es todo lo que os venía a contar en este vídeo. Espero que os sirva de ayuda y que os suscribáis si no lo estáis, y si os gusta le dais a like, que a mí me hace mucha ilusión cuando le dais a like, como a todo el mundo que sube vídeos, pero a mí seguro que más. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Probado esta o esta,